Bueno, chalón, 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 chalón. Paz a vosotros, oh ángeles del Altísimo. Bendito Rey.
Shabbat Shalom. Baruch atah Adonai melech leolam, Kadosh. Baruch atah.
Baruch atah Adonai melech leolam. Estamos dando espacio para que otros se incorporen. Shabbat Shalom, Shalom Ubrahot, a toda la casa de Israel, dispersa entre las naciones, a las 12 tribus, salud, aunque no sabemos dónde están algunos, pero el Eterno sabe dónde está su cuerpo. Shalom a los Goy, a los gentiles que se incluyeron al pacto, mediante la sangre del Cordero, no sustituir nada, sino incorporarse. Kadosh, 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 3 veces santo. Kadosh. El Shaddai, Adonai Eloheinu, El Shaddai, Toda Rabá Adonai melech leolam, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Gracias por el Yain, gracias por el lejen del Ares y el fruto de la vid, y hacemos recordar la memoria de tu pacto hasta que regreses a Mashiach, Yeshua. Que es el que ha de venir. Llamó.
Baruch, Baruch, Baruch. Bendito, bendito Hashem. Bendito sea el nombre del Olam, del Eterno. Baruch, 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 Baruch. Cuando era niño, la primera parábola que me aprendí y estudié por una anciana que me daba clases de Biblia, ya no recuerdo ni si tenía 5 o 6 años, pero nunca se me borró la palabra del sembrador, y cuando miraba el centurión de Orión en el cielo, la constelación, y me acordaba del arado o del cazador, siempre pensaba, porque esa constelación está enfrente de mi país, al pensar en el arado me acordaba del sembrador. No es ser algo personal, no estoy hablando nada místico ni esotérico. Entonces me enseñaron la parábola del sembrador en Mateo 13 y de su explicación que Yeshua mismo da. El sembrador salió a sembrar. Dice el Salmo 126, irá andando y llorando el que lleve la preciosa semilla, pero regresará con regocijo trayendo sus gavillas. Al estudiar esa palabra en los Salmos, me acordé de que él iba andando. San Juan es el único evangelio que dice que él salió llevando su madero o su cruz. Los 3 evangelios, Juan, Mateo, Lucas y Marcos, no dice que llevaba la cruz, solo dice que la llevaba Simeón de Cirene. Solo un versículo pequeño dice que él salió llevando el madero. Iba andando y llorando. Le dolía todo su cuerpo, iba flagelado ya, iba herido, y en poco tiempo cayóle, no pudo caminar, le ayudaron. Entonces irá andando y llorando, que lleve la preciosa semilla, pero regresará con regocijo, trayendo sus gavillas. Está hablando de un lenguaje de cosecha y de un lenguaje agrícola. Irá andando y llorando el que lleve la preciosa semilla, pero regresará con regocijo trayendo sus gavillas. Fíjese en esto usted. Él dijo, si el grano de trigo no muere, estaba hablando de su cuerpo y lo comparó con un grano de trigo. Las gavillas se dan en el trigo. Si el grano de trigo no muere, cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere o es enterrado, lleva gavilla. Entonces el reino de los cielos será semejante al hombre que sembró semilla. Pasó de día y de noche, no se acordó, salió gavilla, salió grano, el grano maduro lo cortaron. Así será el reino. También dice que cuando él resucita en una Agadot, en una fiesta de las fiestas, llamada la fiesta de Bikurim, al tercer día de la fiesta de Pesach, llamada la fiesta de las primicias. Pablo lo recalca en 1 Corintios 15:20, 22-23, donde dice que resucita como Bikurim o primicias para Dios, para los hijos. Entonces, él no podía subir solo, porque cuando usted siembra un grano de maíz o de arroz o un grano de trigo, cuando usted siembra un grano, pero le sale una gavilla con muchos granos. De cuando él resucita, después de su resurrección, muchos cuerpos de santos que habían muerto se levantaron después de la resurrección de él. Muchos santos que habían dormido se despertaron. Se partieron los sepulcros, el velo del templo se rasgó, hubo un gran terremoto y los sepulcros se abrieron. Mateo 27, 51 y 52.
Él no podía subir solo. Tenía que llevar gavillas. Las primicias para el Cordero, para el Padre. Por eso se levantaron muchos después de la resurrección de él. Solo Mateo lo dice eso. Luego, él dice, el sembrador salió a sembrar. La semilla era la semilla del reino, era una palabra poderosa del Espíritu. Parte de la semilla, él la tiró, parte cayó en el camino, otra parte cayó junto a pedregales, y la otra parte cayó entre espinos, y otra parte cayó en buena tierra. La que cayó junto al camino, donde pasan todo, vinieron las aves y se la comieron y fue sin fruto. La que cayó, ¿se oye? La que cayó entre pedregales es aquella que al principio recibe la palabra con gozo, emocionalmente, pero al venir la persecución por causa de la palabra, se ahoga porque no tiene raíz, se seca, no da fruto. Al venir el sol, se seca. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron la semilla. Estos son aquellos que por los afanes de la vida, los quehaceres, su propio mundo, ahogan la palabra y no da fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto 30, 60 y 100%. Los apóstoles le dicen, enséñanos la parábola. Y él se las explica. También vosotros sois sin entendimiento. La que cayó junto al camino es aquella que va a nivel de mente. Viene el diablo y se la come, porque cualquier pensamiento, difamación o todo le bota la palabra. Yo lo he visto eso. Hay gente que oye la palabra, pero cuando difaman a los ministros, se desaniman y se turban, como que si fueran buenas personas ellos también. Otra parte la reciben con gozo. Al principio gritan, aleluya, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero al venir la persecución, la difamación, la guerra espiritual, como no tiene profundidad, se seca. Al caer el sol, por la persecución, se cae. Caen los espinos, las deudas, los afanes, el querer agradar a la esposa, a la familia, a los hijos, a la sociedad, a la religión, pues eso opaca la palabra y se cae. Pero lo que cae en buena tierra da buenos frutos. 30%, 60% y 100%. Ahora bien, Pablo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Siembra para la carne, de la carne segarás corrupción, pero si siembra para el espíritu, del espíritu segarás vida eterna. Eso está hablando del que siembra hacia la gracia y el que siembra hacia la ley, a la religión conforme a la Torá. No era conforme a la Torá, era conforme a los mandamientos, a su secta. Ese es el contexto de Gálatas. Ahora, no es, quiero dar una explicación correcta, no es el karma hindú ni budista, que tenés que pagar lo que has hecho, no. Porque si no, nuestros pecados no hubieran sido perdonados y todos fuéramos a condenación. Mas hemos sido perdonados y los efectos del pecado eran la muerte, y la muerte produce condenación. Pero los que han sido perdonados, los que sembraron en maldad, fueron perdonados y ciegan por amor para vida eterna, conforme a la misericordia del Eterno. Ahora bien, en la Escritura te dice la Torá o la ley, no sembrarás tu campo con semillas diversas. Significa que las personas que continuamente cambian de doctrina, continuamente cambian de visión y de temporada o de estación, o de padres espirituales, oyen doctrina aquí y votan lo que aprendieron en el pasado, como que si todo era malo. Caminaron un tiempo en una cosa, siguieron en otra, después en otra, después son engañados y siguen siendo engañadores. Nunca llegarán al conocimiento pleno porque siempre están aprendiendo. Porque uno no debe de sembrar la semilla diversa porque echa a perder el campo y la semilla. De igual manera, lo que usted siembra cosecha. Si siembra una semilla de girasoles, saldrán girasoles. Siembra una semilla de aguacate, por ende le saldrá lo mismo. Siembra oro, le saldrá oro. Siembra plata, le saldrá plata. Siembra dinero, recibirá dinero. Siembra amor, recibirá amor. Porque lo que uno siembra cosecha. Todo lo que el hombre sembra. En Oseas dice,
El que siembra viento cosechará tempestad. El Señor aborrece el que siembra discordia entre hermanos. El que divide congregaciones para crear su propio ministerio es abominable al Eterno. El que siembra hipocresía, el hombre de ciencia lo descubrirá. El que adultera la palabra siembra la semilla mezclada. El que siembra palabra adulterada cosechará apostasía. Lo que usted siembre, de la medida, el que siembra poco cosechará poco. El que siembra mucho cosechará mucho. Hablando de finanzas, 2 de Corintios 8 y 9. Todo lo que el hombre sembrare cosechará. Ahora, si la semilla es la palabra de Dios, y también dice que el buen campo sembró semilla de trigo, pero se durmieron los siervos, se durmieron, y vino el malo y sembró cizaña. Pero la cizaña se parece al trigo, solo que no da fruto. Entonces, cuando la Biblia dice arrepentido, si da frutos dignos de arrepentimiento, uno no puede dar fruto del Espíritu si no le ha sido sembrado la palabra. El fruto del Espíritu o de la luz es amor, pero para que haya semilla de amor tiene que haber una semilla de amor: paz, benignidad, bondad, templanza, fe. Todo eso es producto de una semilla. Usted no puede dar buenos frutos si es mal árbol. El árbol malo no puede dar buenos frutos, y viceversa. Hay árboles que son de sombra y otros son frutales. Se le reclama al que tiene fruto, como la higuera, que el Señor la buscó y no halló fruto en ella. Entonces la maldijo porque no había fruto en higuera. Tenía que dar higos. De la misma manera, usted tiene que dar frutos dignos. El fruto del Espíritu o de la luz es amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Pero todo eso es producto de una palabra. El fruto maduro o el hijo maduro es producto de cómo se sembró. El fruto va a ser a 30, 60 y 100%. Hijos, siervos y amigos. Niños, jóvenes y padres. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Espíritu en mi cuerpo. Cada un nivel de revelación lleva dependiendo cómo se sembró la semilla y se regó. Por eso es 100% importante de descubrir dónde usted está comiendo la palabra. Porque usted está comiendo con religión y mandamientos de hombre y doctrinas de demonios, eso va a producir. Un fariseo produce un fariseo. Jesús es hijo de Dios porque fue sembrado por una palabra de Dios. Por eso el ser que ha de nacer será llamado hijo de Dios. Es el fruto del vientre. Si a usted lo engendró un fariseo, será evangélico. Usted lo engendró un evangélico, lo será evangélico. Un protestante será protestante. Si un bautista será bautista. Un pentecostal será pentecostal. Un hereje será hereje. Si nombré un saduceo, usted será saduceo. Usted no puede producir lo que no le han sembrado. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. El árbol por el fruto se conoce, por sus hijos. Entonces, usted no puede esperar ser un buen profeta si su padre es un falso profeta, si tu ministro es un falso profeta, si tu apóstol es un falso profeta. No voy a pedir disculpas por el lenguaje. Como dicen en mi país, quien le quede el saco, que le quede. No estoy creando divisiones, ni quiero confrontar a los religiosos, y ellos ya están confundidos y van para el infierno. La gente religiosa va a sembrar religión. El que siembra religión creará indoctos y torpes. La religión produce tontos y borregos. A todos le dicen amén. Los leones engendran leones, no gatos. El águila engendra águila. Las culebras engendran culebras. Usted decide. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque la doctrina es una semilla. No puedes andar hablando en la carne, vas a producir carne. No puedes andar hablando en la mente, va a producir mente. Tienes que sembrar en el espíritu para crear espíritu. Dice, la carne para nada aprovecha, es el espíritu que da vida. Yo doy palabras que son espíritu y son vida. Solo tú tienes palabras de vida eterna, semillas de buena eterna. Y es tremendo, tremendo. La semilla es la palabra del reino. Si usted predica una palabra del reino, producirá reyes.
Si enseña sacerdocio, producirá sacerdote. Si enseña apostolado, producirá ministro. Si enseña profeta, se enseñará vidente. Si es evangelista, producirá atractivos. Atracción hacia el Señor atrae, en pos de ti correremos. Si usted es pastor, producirá ovejas que cuiden el rebaño y producirá pastores. Si usted es maestro, producirá entendimiento. Dependiendo del nivel de unción y de conocimiento, así se cosecha. Un león engendra leones, nunca un gato. Un águila engendra águila, no loras. Uno es como su padre. Tu padre es sectario. Tú vas a ser prosélito, 2 veces hijo del infierno. Así dice la Escritura, yo no lo inventé. Libro de Mateo 23, palabras de Yeshua, yo a él no lo contradigo. Si produces un mensaje de jactancia personal, vas a producir vanaglorioso. Van a tratar de imitarte hasta tu forma de hablar. Yo me he fijado que muchos ministerios vinieron a nuestro país, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Guatemala, de Nicaragua, de Costa Rica, de Dominicana, de Brasil, de Argentina. Todos querían traer una revelación, pero produjeron loros, hijos que representían hasta su estilo de cómo hablar. Salvadoreños queriendo hablar como brasileños, salvadoreños queriendo hablar como guatemaltecos. Cada quien tiene su cultura, su estructura. Las congregaciones eran, en las naciones estaban las congregaciones, cada quien tiene su idiosincrasia. En vez de imitar a Yeshua, imitaron a un hombre. Hasta las características, las mañas, los mates, los chistes se inventaron, igualitos, todo, queriendo llevar al molde de un hombre. Cuando tú adoras a tu Padre espiritual, vas a llegar al nivel de tu Padre espiritual y no vas a crecer a la medida de la estatura. Yo sé que esto va a golpear las mentes y los corazones, y ya me mandaron a advertir mis amigos apóstoles y profetas que debo de cambiar mi lenguaje porque se sienten ofendidos. Bueno, señores, yo no estoy a la venta ni vendo la palabra. Y si esto me deja con enemigos y menos con amigos, pues yo nunca he dependido de amigos de púlpito, ni tampoco he pedido de denominaciones para que paguen mi ministerio. La gente nunca te invita porque le cae bien, te invita porque creen que le vas a producir algún fruto de cosecha de almas, entendimiento, cosecha. Nadie te regala nada por nada. Yo tengo amigos en el mundo que no son amigos de púlpito, nunca me invitan ni yo a ellos. Porque los púlpitos no hay que celarlos, sencillamente son las vidas que hay que celarlos con celo de Dios. Bueno, el que tenga entendimiento, que entienda. Una vez llegaron los apóstoles y dijeron al Señor: allá anda uno predicando en tu nombre y se lo prohibimos, porque no era de nuestra cobertura. Eso le quisieron decir. Y el Señor dijo: dejadlo. Ninguno que habla contra mí se tirará en contra mía. Ninguno que habla de mí hablará en contra mí. Se lo querían prohibir, porque no se juntaba con los apóstoles. A Pablo antes lo recibieron, le dieron la mano derecha y el pie izquierdo. O sea, siempre hubo celo religioso entre judíos y entre cristianos. Los papas se mataban entre ellos. En el tiempo de los macabeos, posteriormente antes de Herodes, se mandaban a matar los sacerdotes, y los pastores se mandan a matar entre ellos. Los apóstoles no se mandan a matar, algunos tal vez sí, sino que se difaman entre ellos, desacreditan entre ellos, porque el lenguaje golpea cuando es verdadero. Cuando la palabra está escrita, así es, y no debe ser contradicha. La escritura no puede ser contradicha. Mi Señor se levantó contra las denominaciones sectarias de su tiempo. Entonces el modelo a seguir es él, no el hombre. Considerar al apóstol y gran sumo sacerdote de nuestra profesión. Así que usted va a producir el fruto de lo que le han sembrado. Ojalá el Señor arranque la mala semilla. Arranque la mala semilla y siembre buena semilla. Si usted siembra discordia entre hermanos, usted es un falso profeta. Si usted divide congregaciones, usted será un desechado. Si siembra viento, segará turbación. Siembra para la carne, segará corrupción. Siembra para el espíritu, segará vida eterna. Así que la semilla se está dando detrás de los púlpitos, y están de los medios sociales, de todos estos medios, de televisión, radio, internet, y las redes sociales se están sembrando semillas. Cualquiera se levanta a sembrar, a hablar, y sin ser llamado, sin tener semilla del Eterno, sin andar con la semilla del reino.
Cuando Pablo dijo yo os engendré, estaba hablando de la semilla, la palabra del Eterno. Yeshua es el gran sembrador y vino a sembrar. Esto ya lo he enseñado varias veces, pero quiero recalcarlo. Lo que usted siembra, cosecha. Tome nota de eso. Cosecha lo que siembra. Está escrito que cada semilla debe ser sembrada en su campo. Si vas a sembrar una palabra de fe, producirá creyentes. Vas a sembrar una palabra de prosperidad, producirá sobreabundantes. Vas a sembrar paz, vas a producir hijos. ¿Me están oyendo? Bueno, yo no estoy viendo a nadie realmente. No sé si estoy hablando solo. Así que repórtense, quiero saber dónde nos están oyendo o quiénes se multiplican, porque yo solo estoy hablando aquí. Tengo esta cara de águila para bendecir Estados Unidos y recordarme que los videntes son videntes. Oiga, todo lo que uno siembra cosecha. En tu vida o en tu campo. Peor si eres ministro, ten cuidado de lo que siembra. No puedes negar la escritura. Se la puede declarar. Siembras una palabra de fe. Nutres al pueblo con palabra de fe, vas a cosechar milagros. Siembras una palabra de amor, de gracia, de misericordia y de perdón. Se cubrirán multitud de errores y de faltas. Siembras una palabra de gozo, vas a cosechar fortaleza, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Todas estas son porciones de la Escritura, lo que les voy a decir. Siembras una palabra de esperanza, lo que esperamos. Vas a producir, oiga, seguridad. La gente estará segura que está en la roca, que le irá bien. Dile al justo que le irá bien. Siembras una palabra de sabiduría, producirás espíritu de inteligencia y de conocimiento y de sabiduría. Siembras una palabra de prosperidad económica y de prosperidad espiritual. Habrá sobreabundancia y riqueza. Niégalo y vas a traer a todo el pueblo a desgracia. Siembras una palabra de murmuraciones. Murmure de todos los ministros en público. Murmure de los diáconos. Murmure del público de los ministros. Entonces va a producir culebras, serpientes. Dice que los que murmuraron salieron serpientes ardientes y los comieron en el desierto. Y lepra. Siembras una palabra de duda. Habla duda delante del público. Habrá incredulidad y la incredulidad se aparta de Dios. Siembras una palabra de negatividad. Empieza a hablar negativamente. Habrá muchos perdedores. Vas a producir perdedores en tu congregación, en tu familia, en tus hijos. Ser negativo vas a producir perdedores. Qué desgracia oír a perdedores. Está bueno que sean perdedores ellos y no lo impulsan a otros. Produce muchos perdedores. Siembra, cambia, siembra una palabra de reino y vas a ver conquistadores, motivadores, emprendedores, empoderados, hijos de reino, conquistadores. Siembra la palabra del reino, vas a producir eso. Siembra una palabra de división. Dice que se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán, dice Mateo. Siembra una palabra de división y vas a producir falsos profetas y falsos maestros, falsos apóstoles, cuna de brujas, de nido de culebras. Siembra una palabra de generosidad, habla generosidad y vas a producir dadivosos. El generoso pensará generosidades y con generosidad será exaltado. Isaías 32:8. Siembra una palabra de difamación. Lo que tus ojos no vieron, lo que te contaron, siémbralo, dilo detrás del púlpito. Vas a producir falsos testigos.
y después te van a matar a ti mismo. Las cabras se acornean entre ellas. Siembras una palabra de estabilidad, de templanza, de fundamento, de cobertura apostólica formal delante del Eterno sobre la roca. Vas a producir templanza. Nadie va a mover a esa gente en su fe. Siembras una palabra de mediocridad, más o menos, así peleando para ser salvo. Vas a producir mediocridad. Siembras una palabra de mediocridad, habrá mucha envidia, ahí peleándose por su púlpito, a ver quién le da el privilegio, orando que se muera alguno para ocultarle el púlpito. Siembras una palabra de tacañería, róbale a los ministros que te llegan a visitar, róbale. Siembra una palabra de tacañería y vas a producir ávaros, idólatras, porque la idolatría es avaricia, la avaricia es idolatría, sirve a los demonios. Siembras una palabra de misericordia, amor al pecador, al miserable, habrá amor entre hermanos. Siembra una palabra de misericordia, tendrás amigos. Amor entre hermanos. Siembras una palabra de visión, de una cosmovisión y de profecía. Entonces vas a producir creyentes. Siembras una palabra de religiosidad, habrá ignorancia y torpeza. Siembras una palabra de luz y habrá mucha vida, porque la vida es la luz de los hombres, y habrá mucha inspiración y revelación, iluminación. Siembras una palabra de temor, andar predicando miedo, que se va a quedar, que ya se va a ir al infierno, que el diablo se lo llevará, que se condenará. Siembras una palabra de miedo. Habrá miedo y desánimo. Indefensos, ovejas que fácilmente son llevadas a la confusión. Siembras una palabra de alegría, vas a producir alabanza al Señor. Habrá una congregación que alaba a todo tiempo. Siembras una palabra de ayuda al prójimo, habrá acción de gracias. Comparte y te van a dar gracias. Da una palabra negando porciones de la Escritura y habrá falsos maestros. Niega algunas porciones de la Escritura. Dile que el Espíritu Santo no funciona, dile a ver qué te pasa. Niega los diezmos, las ofrendas, niega al congregarse, niega la Escritura, niega la revelación, niega el ministerio apostólico y profético. Niega todo eso. Y habrá falsos maestros. Tu casa va a ser una cuna de falsos maestros, enseñando lo que aprendieron de su padre. Siembras una palabra de manipulación, creyéndote autoridad, va a producir ciegos que y otros ciegos, los dos van al mismo hoyo. Siembras una palabra de Dios y habrá resurrección, fuego. Siembra una palabra del Eterno, habrá fuego del Espíritu, habrá resurrección, habrá despertamiento, habrá gloria, habrá visitación. Sembremos buenas semillas en nuestro campo. Sembremos palabras de fe, palabras de gozo, palabras de misericordia, palabras de justicia, palabras de reino, palabras de evangelio, palabras del Hijo, palabras de revelación del Padre, palabras de intimidad, palabras de comunión, palabras de dadivosidad, mire, palabras de generosidad, palabras de colaboración, palabra escrito está. A ver qué va a producir. Por eso estamos edificando, exhortando y consolando a gente acá. Porque no queremos miedosos. Porque viene tiempos de angustia y necesitamos valientes. Siempre una palabra de fe, a ver si no va a producir valor. Dejen de estar produciendo temor al pueblo, que va a producir perdedores, que van a perder la guerra antes de terminar. Los hijos son los que son sus padres. Quiero ir a un creyente hablando fe, seguridad, y aunque esté muriendo diga, me voy con el Señor. Pregúntele dónde comió. Yo antes tenía algunas, hace muchos años, bueno, no quiero dar detalles, tenía varias, como le llaman, filiales, donde trabajábamos, y habíamos mandado ministros, que nosotros habíamos abierto obras, habíamos mandado ministros, y después sientan dueños de la casa y se la roban, bueno, ¿sabes? Pero los que lo siguen también son cabros. La gente esa no es oveja, porque las ovejas oyen la voz, y producen división. ¿Qué producen? Falsos profetas,
¿Por qué? Porque están hablando mal del otro ministro que le dio de comer. Entonces, cuando uno no tiene principios de ética ministerial, siembra en campo ajeno. Pablo dice, no quise edificar sobre fundamento ajeno. Un verdadero hombre es un príncipe que no necesita andar dividiendo. Hace años me acusaron a mí de división a una pseudo denominación santa. Estoy hablando irónicamente, no crean que estoy triste ni enojado, gracias al Señor. Mire, cuando veníamos de abrir obras, no andar dividiendo obras. Ese eso no tiene principio de un hombre de honor. Los verdaderos hombres del Eterno hablan de frente, aunque se ganen enemigos. El Señor lo terminaron matando por ti, pero también, si lo vemos políticamente, porque era una amenaza al sistema, al status quo. Es que así como los políticos han robado, también las religiones son estafadoras. Lo dije, va. A mí me enseñaron a no hablar lisonjas, y no en breve mi hacedor me destruiría. No somos como algunos, dice Pablo, que andan medrando la palabra, usando de astucia ni usando de halagos. Con halagos seducirán a los violadores del pacto, con lisonjas. A la gente le gusta que le tiren flores. La gente no quiere oír la palabra. Si la gente no quiere oír la palabra, porque si usted da una palabra viva, produce fe. Si usted da una palabra del Hijo, produce gloria. Si usted produce celo, una palabra de celo para la obra formal de Dios, produce una esposa virgen para el Eterno. Si usted siembra para su propio provecho, ya tiene su recompensa. Todo lo que el hombre sembrare cosechará. Uno se parece a su padre, en la carne y espirituales. Si te alegras de que tus hijos te imiten a ti, que sean igual que tú, o tus discípulos, o los miembros tuyos, son tuyos, no del Señor. Son tuyos, no del Señor. Tú has usurpado la autoridad del Eterno. Mi gozo es que el esposo esté con el esposo. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Queremos que la gente sea discípula del Señor. El sembrador salió a sembrar. Parte no va a dar fruto. Parte va a caer junto al camino a nivel intelectual. Cualquier pensamiento le va a botar la doctrina, porque está junto al camino, ahí pasa de todo. Oyen a todas las religiones y no saben qué creen porque no tienen fundamento, no tienen una doctrina organizada o sistematizada. No han sido instruidos en el camino del Eterno. Deben de conocer todos los principios del reino. ¿Quién manda acá? El rey. Sus súbditos. Es su pueblo. A ese reino a ese pueblo se le está dando semilla verdadera, no doctrina falsa. Come harina pura de trigo, aceite puro de olivo, toma vino de la vid verdadera, tiene vino que es la sangre del cordero, aceite que es el espíritu, palabra revelada que es el pan del Eterno, come pan caído del cielo, se edifica sobre piedras preciosas, son árboles. Oiga, no como los falsos profetas que son árboles otoñales sin fruto, nubes sin agua, nubes errantes, espumas del mar. No, son real sacerdocio, son pueblo santo, lavados con la sangre, llamados de las tinieblas a la luz, dejaron de adorar ídolos, siguieron al Eterno, siguen al Padre. Ay, disculpen ese ruido, que el carro del vecino se activó la alarma. No es el diablo, es el vecino descuidado. No se preocupe. Hay gente que a todo le dice que es el diablo. Miren, ¿qué come usted? ¿Usted es tacaño? ¿Usted es sábado? ¿En tu congregación rechazan el dar? ¿O solo lo ocupan cuando les conviene? ¿Dan limosna?
Nunca te has metido en el reino conforme a su justicia. ¿Cómo vive? ¿Vive en fe? ¿Tiene fe para conquistar? ¿Es un emprendedor? ¿Confiesa la palabra continuamente? ¿Su mundo es escrito está? ¿Se mueve en la revelación del Eterno? ¿Se ha edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? ¿Ha confesado que el Eterno levantó de entre los muertos a Yeshua? ¿Lo cree en el corazón? ¿Lo confiesa con la boca? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Del agua y del Espíritu? De la palabra, pues, y del Espíritu Santo. Está siendo edificado como casa de Dios. Sabe que está llevando a un nivel. Ha entrado por la puerta angosta. Entrará por las puertas de la ciudad. Tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Es más que vencedor. Es hijo del Eterno. Es una nueva criatura. Fue engendrado por la palabra viviente para una esperanza viva, inmarcesible, incontaminada, incorruptible. Ama a Israel. De ambos pueblos hizo uno. ¿Usted cree que los gentiles han sustituido a Israel? ¿Saben que de dos pueblos se llama la iglesia? Eso es griego, pero no lo desprecio, pero dice cajal en hebreo. Aquí es una yeshiva diferente, una escuela. Ahora, ¿cree en la escritura? ¿En qué parte de la escritura cree? ¿Qué le han dicho que está vigente? ¿Cuántos mandamientos cree? ¿Cree en lo que está escrito? ¿Desprecia las palabras del Eterno? Esa es tu doctrina. ¿No cree que en el bautismo del Espíritu Santo, en el bautismo en agua, en el bautismo en el cuerpo? ¿No cree en la resurrección? ¿Cree en la resurrección del cuerpo? ¿Tiene miedo del rapto? ¿Tiene miedo a quedarte? ¿Tiene miedo del anticristo, de los 3 sellos, de las copas de la ira? Eso te enseñaron. ¿Tiene doctrina de temor? Sea que vivamos, sea que vivamos del Señor somos. ¿Cuál es el miedo? El Señor conoce a los suyos. ¿Qué clase de cántico canta? ¿Cómo es su forma de culto? ¿Es bíblica? ¿Le han enseñado dogmas? Católicos, evangélicos, protestantes. ¿A quién sigue usted? Me encontré con un hombre que me dijo: yo no necesito leer la Biblia. Por respeto no diré el país. ¿Y por qué le dije yo? Si Pablo dice, porque a mí lo que mi padre espiritual me diga, yo le creo 100%. Y yo le dije: y si él se equivocó, te equivocaste tú. Ningún hombre es infalible. Nadie es infalible. Por eso hay que ser juzgado. Usted tiene todo el permiso de cuestionar lo que yo estoy diciendo. Si me va a contradecir, que sea con Biblia en mano, no con dogma. Porque va a salir espadeado, afilado. Entonces la palabra es eterna, es del santo. La palabra produce vida. Te compartieron un nuevo pacto, tendrás mejores promesas. Usted siembra en su campo árboles frutales y árboles de sombra. Todos te van a servir. Pero cada uno se siembra diferente, es una estructura diferente. Siembre pecado, cosechará condenación. Siembre santidad, mirará al Señor. Así es. O sea, yo no escribí nada de esto que les estoy diciendo. Cosecharás el fruto de tu maldad y el pecado te alcanzará. Todo el que justifica su pecado en vez de pedir perdón caerá. Si produces codicia entre tus hijos, van a producir vendedores de la palabra, comerciantes de las cosas santas. ¿Quieres buscar a la gente para sí? Cuando tú mueres quedarán sin Dios. Si no llevaste a la gente al Señor, todos quieren volver a la iglesia. ¿Por qué quieren volver a la iglesia? Quieren reunirse otra vez a como de lugar. Están preocupados que quieren volver a la iglesia. ¿Por qué no vuelven a Dios mejor? Deberían de haberse vuelto a Dios primero, no a la iglesia. ¿Por qué les enseñaron que tienen que congregarse en un lugar? Porque si no, Dios no está ahí. Si Dios está en todas partes, no tiene límite.
Donde estén 2 o 3, ahí está Él. Si en este momento no te puedes congregar, entonces reúnete con tu familia. Como era en el Shabbat entre la casa de Israel. Se reunían en casa los familiares. La Pascua era familiar. Se reunían en casa, cada familia mataba su corderito, comía su pan y su vino. No era eclesiástico, no era Santa Misa, ni Eucaristía evangélica, ni católica. Lo hacían en las casas. ¿Y el pan? Todas las veces que comieres este pan, lo que tú siembras cosecha. Si usted siembra buena doctrina y doctrina sana, aunque contradiga mucha gente, porque como estamos llenos de denominaciones y sectas, usted viene en el Medio Oriente como es. En el Medio Oriente conviven cristianos, judíos y musulmanes y zoroastros, y de la fe Bahá'í, católicos y protestantes, masones y rosacruces, anglicanos y presbiterianos, calvinistas, neocalvinistas, pentecostales, no pentecostales, arminianos, wesleyanos, todas las teologías, todos se juntan y grandes pleitos que se dan. Pero el que siembra un solo camino, un pan hecho por mi Aldá Chelí, mi niña, Bat, este es sin levadura, es Marzén. Todas las veces que comieras este pan, esto era en Pascua, no era ninguna Eucaristía ni Santa Cena, era Pascua. El pan partido es el cuerpo. Pero esto tiene doble significado. El cuerpo partido era su muerte en el madero. Pero también los divisionistas parten el pan. Por eso Judas solo comió el pan y no tomó vino de la redención. Comió el pan y dijo: este es mi cuerpo. Y no es la hostia. Este es mi cuerpo. No es la transubstanciación de Osiris o de los dioses solares de los babilónicos, no. Era un símbolo de la fiesta de Pesa. Ahí salió Judas, comiendo el pan mohai, se le metió el diablo. Vendió y terminó siendo traidor, sembró venta y produjo traición. Su traición lo llevó a la muerte y a la condenación eterna. Este pan es el cuerpo. Cualquiera que come este pan sin discernir. Todos creen que si se comen un pedazo de pan se van a condenar si andan en pecado. Eso nos enseñaron a todos. Pero lea bien, dice: cualquiera que come este pan sin discernir el cuerpo. ¿Y el cuerpo qué es? ¿Es el pan? ¿O es lo que llaman la cajal o la iglesia? Entonces todo el que la divide comerá juicio para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados y otros muertos, porque dividieron el cuerpo y no lo discernieron. Ellos disciernen, comen el pan y piden perdón al miembro de su congregación, pero el cuerpo es uno y está repartido en los 4 cabos de la tierra. Muchos están comiendo un pan que los va a llevar a condenación, más que están condenando al que no es bautizado, al que no está casado. No lo dan a los niños. Si esto era para los niños, en el original hebraico, en escritura era para los niños, era un símbolo para que recordara que el Eterno nos había sacado de Egipto. Era la fiesta de Pesas, donde el cordero moría. Se comían hierbas amargas y pan sin levadura. Y después de haber cenado, esto no era la cena, después de haber cenado, 1 Corintios 11, tomó vino. Este es agua. Tomó vino. Entonces vamos a hacer que se caigan algunos por religiosos. Me voy a tomar un té de Jamaica y todos se van a caer de la obra. La gente tan religiosa y tan fanática que se tiró a los dogmas fuera de la escritura. Si te enseñan dogmatismo, vas a ser un condenador. Si tu padre te enseña crítica, vas a juzgar al inocente. Lo que sembrás cosecharás.
Te damos gracias, oh Señor. Toda Rabadonai. Mele Leolán, Rey del Universo. Oiga, que nos das el pan de la tierra. Coman esto y recordarán mi muerte y la anunciarán hasta que Él regrese. No era para condenar a la gente, era para entendernos que éramos un cuerpo. 1 Corintios 10 dice, el pan que partimos es la comunión del cuerpo. Siendo muchos miembros, somos un mismo pan. Entonces un solo pan es el cuerpo. El cuerpo es su esposa. No es una denominación. Siguen los ritos católicos sin darse cuenta. El pan de levadura cuesta tragarlo. Igual que la doctrina pura. La doctrina pura no le gusta a nadie. A la gente le gusta que le cuenten fábulas, cuentos, que le halaguen, que le digan lo bueno que son, que van a ir al cielo por obra. Bienvenido, bienvenido, nuestro dador. Está duro este pan, seco. La doctrina cuesta tragársela cuando es sin levadura. Con levadura bien suavecito el pan, con halago, lisonja, hipocresías y falsedades. Este lenguaje, Yeshua dijo, todo el que quiera hacer la voluntad del Padre, conocerá si la doctrina es mía o del que me envió. El Señor está zarandeando a las denominaciones, a las religiones, y muchos se están yendo. Si a mí me toca irme, he terminado la carrera, no hay problema. Pero yo no he recibido que me voy a ir, así que no hay problema. Luego tomó el fruto de la vid, el yain, lejen y yain, como dio Melquisedec, y dijo, con esto se cae toda la gente, la obra, en el Caribe, en Sudamérica, en Centroamérica. Sudamérica no mucho, en el Caribe y en Centroamérica. Dios lo guarde, con Dios lo libre por un té de Jamaica. Y dijo, tomando la copa, dio gracias. Toda Rabadonai, te damos gracias, oh Señor, Rey del universo, que nos das el fruto de la vida. No lo volveré a tomar hasta que lo vea nuevo en el reino de mi Padre. Así como la copa es levantada, así quedó su cuerpo levantado, bañado en sangre. Esta es la sangre del nuevo pacto, en mi sangre, que será derramada por muchas. El que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Sus discípulos lo abandonaron, dice San Juan 6:66, mire qué raro, 6:66, cuando él dijo, 3:6, San Juan 6:66, no sé si es casualidad, y muchos de sus discípulos volvieron atrás y ahora andaban con él, y bendijo el fruto de la vid, lejai. Todas las veces que comieras este pan, bebieras esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él regrese. Era para los niños, para que supieran que alguien lo había libertado. Yo cuando llegué, cuando era niño, yo quería probar un juguito, un refresco de uva tropical que le dan a uno ahí en las congregaciones evangélicas, porque es pecado esto. Un refresquito, tiene una copita chiquitita de refresco o de jugo de uva hecho con las manos de un hombre que decía que ese era el vino, o vino no fermentado. Mire, yo no voy a defender el vino aquí, vean ustedes cómo salen con esos problemas. Pero en la Biblia, jugo es jugo, se dice mix, y vino se dice yai. Él convirtió el agua en vino. El Señor condenó a través de Pablo a los corintios, porque el que uno se hartaba y el otro se embriagaba, y no respetaban la mesa del Señor. ¿Por qué? O sea, nadie se va a embriagar con agua, con saborizante de uva. Yo sé que este es un gran pleito, así como los católicos, esa es su santa doctrina, también para los evangélicos. Llevan el mismo rito. Son misas evangélicas algunas, no son recordaciones ni memoriales. Ya lo dije, ¿va? Me van a entender por hereje de aquí en adelante. Es lo que tienen que comprobármelo. A mí ya no me asusta a nadie. Lo que pasa es que estoy dejando herencia contra una generación que me está escuchando, para que no sean engañados y dejen de andar condenando a la gente. Hay que establecerle perdón a la gente.
Si alguien peca, hay que proclamarle perdón con la sangre, no le vamos a estar negándole un poquito de refresco es, y con eso condenan a la gente. Hasta le dicen, cualquiera que come indignamente, juicio coma para sí, y discierna bien el cuerpo, no vaya a comer juicio, mejor no la tome siendo de pecado. Y los diáconos, para que no le quiten el privilegio, se la toman, y algunos hipócritas también, bien sentenciados con doctrina de temor. Y sabe que esa excomulgación para irte al infierno según los curas, que no te den el pan. Si no te dan la hostia, ya estás condenado. Que el Señor reprenda al diablo. Nosotros fuimos salvos por una sangre y por un cuerpo que fue crucificado, derramado en sangre. Esto solo es un símbolo. Deja de andar condenando a los inocentes. Misericordia quiero y no sacrificio. Algunos lo hacen de vez en cuando solo para producir un termómetro santo. Judas salió en una cena. De aquí, de esas comuniones salen los falsos profetas. Judas salió de una cena. El falso profeta salió de una cena. El anticristo saldrá de una cena, negando la esencia de la palabra escrita. Era un memorial, un símbolo profético. Usted si le dice a un católico que el Señor no está en la hostia, que ese es el Dios Sol, que ese santísimo sacramento del altar es una hostia falsa, que ese no es el cuerpo de Cristo, el Corpus Christi, te va a condenar y te va a decir que tú eres un hereje, porque ellos creen que Dios está ahí en esa hostia. Ahora pregúntele a un evangélico por qué hace lo mismo, por qué siguió los mismos ritos. Esto llevaba otro símbolo, era un tema diferente. Por 2000 años, por 1700 años nos han dado engaño, aún en ese tema. El Señor dijo, el que cree y sea bautizado será salvo. No vamos a andar condenando a alguien por un refresco. Era un símbolo. Su verdadero cuerpo, el pan estaba colgado en un madero. El verdadero vino estaba bañado en sangre. Si alguno ha pecado, abogado tiene con el Padre. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia todo pecado. Y no le quieren dar el símbolo, y el Eterno les da la sangre y los hace partícipes del pan. Todo pecado le será perdonado al hombre. Eso no es gracia. Eso no es nuevo pacto. Eso es engaño católico disfrazado de evangélico. No digan amén. No digan amén. No le anden diciendo amén a todo. Diga, ay, que le dolió. Ay, porque han andado predicando y sembrando mala doctrina. Ay, porque andan condenando a los inocentes. Ahí se están viendo todo. A la hora de la cena están viendo a ver quién está en pecado, quién no la tomó. Y el que no la tomó lo tienen de menos. Y aislado anda mal el hermano, no ha pecado. Y un montón de mujeres ahí que porque no están casadas las están condenando. Y si Dios las perdonó, si el matrimonio es honor. Mira, hoy sí vamos a meter el problema. El matrimonio es honroso para con todo, pero si el marido no se quiere casar y la mujer ha creído, pero no la han bautizado porque no está casada, pero no la casan porque no está bautizada y ni la bautizan porque no está casada. Y le dicen, mire, no sabemos si usted se va a salvar. ¿Qué es la última? Sí, así les decían en la congregación donde yo iba antes, un grupo de herejes donde en medio fue unos días. Me asusté, yo salí corriendo hace como 33 años. Me ayudaron, medio me echaron también. Vive Adonai, en cuya presencia estoy. Que han engañado al pueblo. La gracia es sempiterna y el pacto es para siempre. A todos los sedientos, venid a las aguas. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados. El matrimonio es honroso para con todos y el hecho sin mancilla. A los fornicarios adultos los juzgará Dios. Juzgar significa establecer un juicio, no solamente condenación. Y si Él decreta salvación, ¿y quién es usted para andar juzgando al criado ajeno? Si aquí la salvación le pertenece a nuestro Dios, no es exclusiva de ningún hombre. El matrimonio es honroso para con Dios, para con la sociedad y para la congregación, pero no tiene poder de salvación. No salva a nadie. Ni siquiera te quita el pecado de fornicación que ha cometido. Te casas para honrar al Eterno, pero no te salva. Si usted busca ese medio de salvación, está equivocado. Es la sangre la única que te puede perdonar, limpiar, y si niega esto, usted está negando la Escritura. Si contradice al Eterno, esta es la sangre que por mucho es derramada para remisión de pecado.
Tomad de ella todos, todos, dijo. Porque el que nunca ha pecado no tiene que pedirle perdón. Usted no tiene que arrepentirse si nunca ha pecado. Un niño tiernito se muere, un niño pequeño se muere, se va para el cielo si de ellos el reino de los cielos. Pero los viejos, y peor los predicadores, entre más viejos vamos, más pecados ocultos tiene la gente, más mañas tiene, más pecados cometió. Debe de humillarse más. A mí, como me mandaron a predicar el evangelio a toda criatura, a los adultos, los fornicarios, brujos, hechiceros, a todos, venid a mí todos. Digo, yo no andaba preguntando cuál es de su estado civil, casado, amarrado, soltero, divorciado, viudo, no, vengan todos, porque todo pecado será perdonado al hombre, todo. ¿Y qué vamos a hacer? A los asesinos, a los brujos, a los adivinos, a todos hay que llamarlos, a los curas, a los pastores que se arrepientan, a los que venden atalaya, a los mormones, a todos, musulmanes, judíos, protestantes, católicos, hasta el papa, a las monjas, a todos hay que llamarlos al arrepentimiento. Y la sangre le va a limpiar de todo pecado, si el Señor quiere. Lo que tú siembras cosecha. Tu doctrina dice lo que tú has oído, y lo que tú has oído puede ser verdad o mentira, y eso define tu forma de ser y tus frutos. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento, porque árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. El Señor limpiará su era, el hacha ya está puesta. Todo lo que mi Padre no plantó será desarraigado. Den una palabra de sanidad divina, a ver si la gente no se va a sanar. Hable del Espíritu Santo, a ver si no va a hablar bautismo en el Espíritu Santo. Va a una congregación donde el pastor dice que el bautismo en el Espíritu Santo no es mentira, que las lenguas son por gusto. Nadie habla lenguas ahí, porque lo que producen es lo que están oyendo. La fe es por el oír y la duda también. La incredulidad viene por el oír. La falsedad viene por el oír. El engaño viene por oír. El libertinaje viene por oír. La fe viene por el oír. La salvación viene por el oír. La bendición viene por el oír. La comunión viene por el oír. Él dice que tomó vino después de haber cenado, así que no era la cena. La cena era cordero, asado al fuego. Lea bien, 1 Corintios 11. Yo recibí del Señor Dios la noche que fue entregado. Tomó pan y lo bendijo, y después tomó el vino después de haber cenado. Y a un pedacito de pan y a un así pedacito pequeño y a una copita pequeña, eso le llaman Santa Cena, o la mesa del Señor. Era cordero, un gran cordero así, asado al fuego. Hay que comer del cordero, hay que comer de Yeshua. No le añada sus palabras ni le quite. Mi Señor era un rabino judío. Él celebró Pesa, no Santa Misa, ni Eucaristía, ni Santa Cena. Pablo le llama la mesa del Señor, porque era su mesa, o sea, era lo que él había convidado. Cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes. Comió hierbas amargas para recordar la amargura de Israel de Egipto. Comió el cordero, no quebraron hueso suyo y no dejaron de él nada. Hasta que todos los santos sean salvos en el fin de los días, el cordero estará en función. El Mesías es nuestra Pascua que ya fue sacrificada, pero dice que tiene que ser comida y todavía no ha sido comida. Aún los santos que salgan de la gran tribulación serán salvos no porque les arrancan la cabeza, como andan diciendo algunos. ¿Y estos quiénes son? ¿De dónde han salido? Han salido de la gran tribulación y sus ropas las han lavado y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Yo no lo escribí. Vamos a reclamarle a Juan, no a Lino López. Todo lo que usted siembre va a cosechar. Enseña religión a tus hijos a ver si no te van a abandonar después. Se van a hacer herejes y babilónicos. Enséñale la palabra para que aprendan a temer al Señor. Dale misericordia como que tus hijos. Extiéndele paz y gozo. Comparte y van a producir vida eterna. Bueno, yo estoy sembrando mi campo, el territorio que el Señor me ha permitido. Dios sabe para quién es esta palabra. Algunos andan en el infierno porque les engañaron en las congregaciones. Algunos no se quieren volverse al Señor porque les dijeron que ya estaban condenados y que no había perdón para ellos. Algunos
menosprecian a las mujeres. Peor si traen un pasado feo. A mí nadie me juzga por mi pasado porque me lo sacudo. A mí no me importa que usted me esté juzgando mi pasado. Yo ya sé quién soy yo, no necesito que me lo esté repitiendo. Y ya conozco mi presente y también sé mi futuro. Sé para dónde voy, de quién soy, de dónde vengo. Esto no lo digo por mí, ni estoy diciéndolo por mí, ni justificando pecados personales ni los demás. No, si el que fue perdonado ya, los pecados le fueron borrados. Estoy hablando por los niños, para que nadie los confunda, para que no sean al hombre, para que no sean religiosos. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y yo he sembrado semilla y quiero ver frutos dignos. Quiero ver hijos gloriosos. Quiero ver profetas, evangelistas, pastores y maestros. He sembrado por años, tengo un gran sembradío. Estoy esperando la lluvia temprana y tardía. He sembrado tiempo, mi vida, hasta yo mismo me desgastaré. He sembrado dinero, he sembrado mi familia, he sembrado palabra. Quiero ver el fruto. Lo que uno siembra aún muerto, las obras nos siguen. Si nos toca partir de esta tierra, las obras con nosotros seguirán. No digan amén, solo piensen y mediten. Vean cómo está su campo, qué le han sembrado. Que el Señor multiplique su sementera. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Amén, ve amén.